Un rompecabezas del pasado resuelto desde el aire. Es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo. Un descubrimiento impactante en el fondo oceánico. Fue entonces cuando los buzos encontraron el premio gordo. Algo inesperado cerca de la Gran Barrera de Coral. Fue un gran descubrimiento. Un mar enorme con colores caleidoscópicos. Hay algo que no cuadra en todo esto. Es un auténtico misterio. Por todo nuestro planeta encontramos evidencias del pasado. En la naturaleza, en construcciones, en reliquias. Cada una de ellas guarda un misterio que la tecnología actual nos permite ver desde arriba. ¿Qué secretos nuevos lograremos revelar? Misterios desde el aire. Sumergido. Algunos misterios yacen sumergidos bajo la superficie de la Tierra durante cientos, incluso miles de años. Pero ahora vistos desde el aire, emergen de las profundidades para revelar sus antiguos secretos. Aquí, en el noroeste de la Turquía moderna, en una ciudad famosa por el arte que contiene, una reliquia fantasmagórica del pasado está a punto de surgir de las profundidades. Creo que hay algo especial e intrigante en los misterios sumergidos en el agua. Siempre hay algo que explorar debajo de la superficie. Y el lago Iznik no es una excepción. Hay un pueblo justo al lado, pero nadie tenía ni idea de lo que se encontraba debajo de la superficie del agua. Me pregunté una y otra vez, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Hace muy poco, en 2014, una sequía hizo que los niveles del agua del lago descendieran de forma dramática, en algunas zonas hasta 30 metros, lo que provocó que unas ruinas sumergidas surgieran a flote. Parecen las ruinas de una estructura extraña y desconocida. Domina la costa con sus 40 metros de largo y 20 de ancho. Es enorme. Tiene 800 metros cuadrados, casi la mitad de un campo de fútbol. Todavía se aprecian detalles asombrosos. ¿Qué es esta ruina misteriosa sumergida bajo el agua? Lo cierto es que esta estructura podría ser de cualquier época de los últimos 10.000 años. La magnitud de su estructura nos dice que se trata de algo muy importante. ¿Y por qué desapareció con el paso del tiempo? Me pregunté, ¿por qué no hay información sobre esta estructura en ninguna fuente escrita? Lo que me gustaría saber es cómo puede desaparecer algo tan grande e impresionante. ¿Y por qué su reaparición ha vuelto a poner a Iznik en el foco de atención mundial? Puede que no supiéramos que estaba aquí, pero resulta que era un lugar muy importante. Una estructura fantasmal con un mensaje del pasado. El descubrimiento de esta estructura sumergida en 2014 fue una noticia muy sonada en el mundo arqueológico. ¿Pero qué es exactamente? Gracias al nivel tan bajo del agua del lago, los expertos pueden examinarlo por primera vez. Desde la costa parece un montón de escombros, pero desde el cielo... Líneas rectas, patrones regulares y formas geométricas. Es parecido a lo que veríamos en un plano, el marco de la estructura. Y a partir de este plano se puede ver que se asienta sobre un eje específico. El edificio se construyó orientado al este. Otro detalle importante es su forma rectangular. Esta estructura era parecida a la de otros edificios. Pero las dimensiones de este sugieren que se trata de algo fuera de lo común. El plano es enorme. 3 habitaciones, cada una de 20 metros de largo. El plano ya nos estaba dando una pista. Con esas dimensiones podríamos decir que caben unas 100 personas en este edificio. Es mucho más grande que una casa. Lo normal es que se trate de un monumento o edificio público. Un edificio tan inmenso que debe haber predominado su entorno. Entonces vamos descartando. ¿Era un palacio o tal vez era una fortaleza? O puede que fuera un edificio religioso. ¿Lo construyeron para un rey, para un guerrero o para un sacerdote? La respuesta nos la da una pista escondida a simple vista. Si nos fijamos en la parte superior del edificio, vemos una especie de división tripartita, es decir, 3 zonas con una zona central con forma de media luna. La forma nos dio la respuesta. Solo puede ser una cosa. Es un ábside. Está claro que se trata de un ábside. Un ábside.
una estructura semicircular en el extremo del edificio, lo cual revela que se trata de una iglesia antigua. El ábside se encuentra en el lugar donde iría el altar. Como en casi todas las iglesias, el ábside está orientado al este. Y las 3 salas largas delante del ábside forman la zona donde se congregaban los fieles en la nave y los pasillos. Es un descubrimiento asombroso. Fue la primera vez en la historia que se descubrió una iglesia debajo del agua. Había desaparecido con el paso del tiempo. Nadie sabía que se encontraba allí. Entonces, de repente, empiezan a surgir un montón de preguntas. ¿Quién la construyó? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Y empezamos a buscar respuestas para cada pregunta. Es como una historia de detectives arqueológicos porque tienes que ir juntando todas las piezas del rompecabezas. La primera pieza del rompecabezas para los expertos es averiguar cuándo la construyeron. Los arqueólogos buscan pistas sumergidas en el agua. Podríamos descubrir algo importante debajo de la superficie. Aunque parezca increíble, algunas características del edificio se conservaban. Se podían observar los restos de los escalones de la entrada. Los escalones conducen al epicentro del edificio, donde los arqueólogos encontraron algo inesperado. Madera conservada en el agua. La madera es un material muy difícil de encontrar en las excavaciones arqueológicas, ya que es un material orgánico. Pero en este caso, encontramos este material tan escurridizo intacto. Pero no es suficiente para fechar el edificio. Los arqueólogos necesitan algo más para demostrar cuándo se construyó. Es como buscar una aguja en un pajar. Había que buscar esa prueba diminuta que le daría sentido a todo. Fue entonces cuando los buzos encontraron el premio gordo. Fue un gran descubrimiento. Una moneda con la imagen de Valentiniano, el emperador romano. Iznik formó parte del Imperio Romano y Valentiniano era su emperador. Eso significa que ya podíamos ponerle fecha a la iglesia. Y esa fecha se remonta al siglo IV después de Cristo. Resultaba que estábamos trabajando en una de las primeras iglesias del cristianismo. Esta basílica data de los primeros días de la iglesia cristiana, durante el Imperio Romano, hace casi 1600 años. ¿A quién podía pertenecer aquella iglesia? Por lo general, las basílicas se construyen en honor a alguien muy importante. Y resulta que esta basílica de 1600 años tiene un secreto impactante. Hay algo escondido en una pequeña habitación cuadrada, justo al sureste del ábside semicircular. Un sarcófago. Lo que conocemos como una tumba. Hay alguien enterrado ahí. La tumba forma parte de la iglesia. Por eso, si averiguamos a quién enterraron allí, sabremos a quién pertenecía la iglesia. Y aunque parezca increíble, al comparar fragmentos de sarcófagos, los expertos pueden relacionarlos con una tumba que ya se había identificado. Basándonos en los fragmentos, es posible que el sarcófago pertenezca a Neófito. Pero ¿quién era Neófito? Tenemos que pensar en el Coliseo, cuando alimentaban a los leones. Era un mártir. Lo mataron por su fe. Porque ser cristiano era algo muy peligroso en la época de los romanos. Sabemos que en el lugar donde martirizaron a San Neófito, construyeron una iglesia en su nombre. Y estas son las ruinas perdidas de esa iglesia. Este es el lugar exacto donde uno de los primeros mártires cristianos pasó sus últimos días. Y donde lo enterraron. Es posible que los primeros cristianos peregrinaran hacia allí hace siglos para congregarse en la iglesia en honor a su gran sacrificio. ¿Pero esta basílica antigua tiene más secretos por revelar? Justo cuando crees que has llegado al final, encuentras otra capa, en este caso de forma literal. Encontraron artefactos enterrados debajo de la basílica, lo que podría indicar que este edificio se construyó sobre otra estructura desconocida. ¿Pero qué era? Debajo de los cimientos de la basílica hay una segunda capa que permanecía desconocida. ¿Cuántos secretos se esconden tras estas ruinas? Es increíble. Y en esta capa encontraron más monedas aún más antiguas.
lo que hace que la fecha de su construcción se retrase al primer siglo antes de Cristo. Hablamos de la época de antes de Cristo. ¿Cómo pudieron construir una iglesia 100 años antes del nacimiento de Jesús? Fue un bombazo arqueológico. Pero hay otro descubrimiento que impacta al mundo entero. Lo más importante de todo fue que encontramos una lámpara de aceite erótica. Una lámpara de terracota decorada al estilo romano con una figura femenina desnuda. ¿En una iglesia? No es algo que se vea normalmente en una basílica. Hablamos de un elemento más pagano que cristiano. Eso lo cambia todo. De repente tenemos una nueva pieza del rompecabezas que ni siquiera sabíamos que estaba allí. Una lámpara de aceite erótica. ¿Qué hacía allí esta lámpara? Por eso pensamos que lo normal es que hubiera una estructura pagana más antigua. No es del todo extraño que un edificio religioso se encuentre ubicado justo en el mismo lugar donde antes había un edificio pagano. ¿Es una iglesia cristiana construida sobre un templo romano perdido? Este edificio es mucho más grande de lo que nos podríamos haber imaginado al principio. Esta iglesia fue construida en un momento crucial de la historia, cuando el Imperio Romano pasó del paganismo al cristianismo. Lo más sorprendente está en el nombre. Hace 2000 años, Iznik se llamaba Nicea. En el año 325 después de Cristo, Constantino, el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, convocó un concilio de obispos en Nicea. Convocaron el concilio de Nicea para unificar todas las creencias dispares de los cristianos que habían surgido en los 300 años después de la muerte de Jesucristo. Para la Iglesia cristiana hablamos del año cero, cuando se establecieron algunas de las primeras creencias y doctrinas. Entre las que se incluye la doctrina de la Santísima Trinidad. La idea de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo. Es el misterio de la fe cristiana. 3 personas, un Dios. La persona a quien le rezan los cristianos, y cómo lo hacen en la actualidad, surgió de lo que se decidió aquí mismo, en este lugar. Los expertos no sabían dónde se había producido el concilio de Nicea. Hasta ahora. Nos revela todo lo que creíamos saber o que no sabíamos. Resuelve un misterio de hace 2000 años. Este descubrimiento convertirá a Iznik en uno de los centros religiosos más importantes del mundo. Estas ruinas, descubiertas por primera vez desde el aire, revelan el secreto de una de las historias más importantes de la fe cristiana. La base del cristianismo es algo bien conocido a nivel histórico, pero lo ideal es poder ubicar los lugares más importantes dentro del contexto histórico. Es increíble pensar que este templo sumergido fue el lugar donde nacieron las tradiciones que siguen activas hoy en día. Incluso cuando son visibles a simple vista, algunos misterios solo se pueden explicar por lo que se encuentra sumergido en las profundidades de la superficie. 1000 kilómetros al norte, en Rumanía, escondido en las legendarias montañas Apuseni de Transilvania, algo acecha justo debajo de la superficie. Es como retroceder en el tiempo. Ahora entiendes por qué la gente se imagina hadas o criaturas malvadas escondidas en el bosque. Pero hay algo mucho más extraño más allá del valle. Aquí pasó algo diferente. Desde arriba se observa un extraño conjunto de colores caleidoscópicos que marca el paisaje. Es una mezcla psicodélica de naranjas, grises y verdes. Parece de otro planeta. Hay algo que no cuadra en todo esto. ¿Pero qué es? Pero hay algo más que nos hace dudar. Mide unos 1000 metros y se extiende por todo el valle. Pero no solo se ve afectada a la Tierra. Parece un líquido, como si fuera barro o agua. Pero los colores no son normales. No he visto un lago así en mi vida. ¿Qué fenómeno extraño se ha apoderado del lago Jimana? Es algo que no hemos visto nunca. Es complicado entender qué ha pasado aquí. ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Es algo natural o es algún tipo de fenómeno creado por el ser humano?
¿Y qué secreto esconde? Lo que vemos es un auténtico misterio. ¿Qué ha pasado aquí? Un descubrimiento como este es como una pizarra en blanco. Está esperando a que empecemos a escribir. Un objeto que sobresale de la superficie de este lago gris nos da una pista. Hay un campanario con una cruz que sobresale de la superficie. Es evidente que es una iglesia, pero el hecho de que esté enterrada de esta forma nos dice que aquí pasó algo importante. Donde hay una iglesia suele haber un pueblo. Y aquí no vemos ninguno. ¿Puede ser el resultado de algún desastre natural? Es como si se hubiera producido una especie de inundación. Rumanía es uno de los países con más inundaciones de Europa. En 2006 se produjo uno de los peores desastres de la historia de Rumanía. A medida que el río Danubio se desbordó, más de 100 pueblos y aldeas se vieron afectados. Miles de personas fueron evacuadas y se estimaron daños valorados en millones de dólares. Pero esto se produjo a lo largo del río Danubio, no en estas montañas. Entonces, si no es un desastre natural, ¿hay una explicación más siniestra? Alrededor del lago hay carteles por todas partes que dicen prohibida la entrada. Pero, ¿por qué intentan mantener a la gente alejada del lago? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué causó todo esto? ¿Y por qué razón? A mediados de la década de los 70, el jefe de Estado de Rumanía era el dictador comunista Nicolae Ceausescu. Ceausescu busca un aumento considerable en industrialización y modernización, pero para llevarlo a cabo en Rumanía necesitaba mucho dinero del extranjero. Pero esto causaría un problema para el país, una espiral de deuda masiva. Lo que tenía que hacer Ceausescu era encontrar una forma de conseguir dinero de forma rápida dentro del país. Y vio la industrialización como una salida. No quería que el país quedara relegado a la zona donde estaba estancada la Unión Soviética, la cual solo se dedicaba a la agricultura. Ceausescu quería más. Entonces trazó un plan nuevo y audaz, y recurrió a un pueblo modesto para salvar al país. Jimana. Ya no queda apenas nada de Jimana. A la orilla del lago hay caseríos abandonados. Allí vivía gente. ¿Qué sucedió? ¿A dónde fueron? Incluso un cementerio abandonado. Estas pruebas arqueológicas aportan mucho más a las imágenes aéreas. En un lugar inquietante y sin vida. Alrededor del lago vemos árboles muertos que sobresalen de la superficie. No hay vida silvestre. No hay peces en el lago, ni pájaros, ni osos, ni linces. Todo lo que vemos en Rumanía. Solo hay muerte y destrucción. Porque este lago es un lugar desierto, que hizo que todos los seres vivos se marcharan de allí. Es un auténtico misterio. Haría falta algo enorme para inundar todo el valle. ¿De dónde viene todo este líquido? ¿Qué es? La solitaria punta de la torre de una iglesia es la única pista que nos muestra lo que hay debajo de la superficie. Allí había un pueblo. ¿Es posible que las casas estén sumergidas en a saber cuánta agua? Lo que produce todo este tóxico. ¿Y dónde va a parar todo ese lodo? Si retrocedemos a la década de los 70, en estas fotos antiguas vemos el pueblo de Jimana. De hecho, se ve la iglesia en lo alto de esa colina sobre la parte principal de la ciudad. Si nos fijamos en el antes y el después, nos hacemos una idea de la cantidad de material que haría falta para cubrir todo el valle. Hablamos de niveles catastróficos. Lo que ha sucedido aquí ha cambiado por completo el paisaje. Es muy impactante. Un lago de lodo, con un secreto oscuro e inquietante. ¿Qué ocurrió aquí? Está claro que lo que provoca estos colores es algo tóxico. Es una indicación de que hay cantidades significativas de minerales en el agua. Pero, ¿cuál podría ser la causa? Resulta que el lago no es la única cicatriz antinatural del paisaje de Transilvania.
Al igual que el lago, destaca el resto de las colinas verdes. Parece un anfiteatro griego, pero en realidad es mucho más grande que los anfiteatros griegos de la antigüedad. Era parte del gran plan del dictador comunista Nicolae Ceausescu para industrializar Rumanía. En 1977, Ceausescu anuncia el plan de abrir la mina Rosia Poleini, la cual alberga el segundo yacimiento de cobre más grande de toda Europa. La única razón por la que buscamos objetos de valor debajo de la tierra es que generan mucho dinero. Pero la minería de cobre genera grandes cantidades de desechos tóxicos. Para sacar el cobre de las rocas de la mina hay que triturarlas y mezclarlas con líquido para separar los minerales de todo lo demás. Lo que produce todo este lodo tóxico. ¿Y dónde va a parar todo ese lodo? Da la casualidad de que el pueblo de Jimana era el pueblo más cercano al lugar donde se iba a llevar a cabo toda esta operación minera. La solución de Ceausescu fue sacar a los aldeanos e inundar el valle. Y no era la primera vez que lo hacía, porque miles de aldeanos se vieron obligados a marcharse para dar paso a numerosos proyectos industriales. Y Jimana no iba a ser diferente. Ceausescu les ofreció a los residentes un poco de dinero y les prometió que se ocuparía de ellos y que los reubicaría de forma adecuada. Lo reubicaron y el pueblo acabó inundado por completo. El mandato de Ceausescu terminó y lo ejecutaron hace más de 30 años. Pero el pueblo aún yace sumergido bajo todo este lodo tóxico. Nos recuerda que este plan afectó al pueblo. La gente perdió sus hogares donde crecieron generaciones de familias en este pequeño y adormecido rincón de Rumanía. Todo por la industria y por el progreso. Si este lago tóxico se desborda, irá directo al río Aries. Y el resultado podría ser devastador para la naturaleza. Cuando vi las imágenes por primera vez pensé que era algo precioso. Pensé, qué bonito, mira los colores anaranjados, puede que sean algas. Y al final ha resultado ser una prueba del lado más feo de la humanidad, el peor legado de lo que le estamos haciendo al planeta. La única pista de lo que fue el pueblo es la torre de la iglesia que se encuentra sumergida bajo este lago tóxico. Resulta inquietante ver la imagen de este hermoso campanario que sobresale de un charco de lodo completamente estéril y tóxico. Y demuestra el hecho de que todo esto es antinatural. Nos demuestra de lo que es capaz el ser humano, de lo que hacemos con nuestros paisajes. ¿Cómo vas a limpiar todo esto? No es tarea fácil. Y aunque consigas sacarlo todo, el lodo se ha filtrado en el suelo. Por eso, ¿deberíamos acordonar esta zona para el resto de la humanidad? Es una zona arruinada. Y la idea de que pueda volver a florecer algún día parece casi descabellada. Algunos misterios yacen ocultos para siempre en las profundidades del océano, pero a veces la tecnología moderna encuentra la forma de investigar desde arriba y revelar lo que se esconde en las profundidades del océano. Al otro lado de Europa, frente a la costa de Noruega, en las profundidades de las heladas aguas del Mar del Norte, yace un gigante dormido del pasado que espera que lo descubran. Hay un mundo completamente diferente debajo del agua, un mundo inexplorado. Es un lugar misterioso, a la par que peligroso. El Mar del Norte es uno de los mares más fríos del planeta. Es enorme. Sus heladas aguas son impredecibles, al igual que el clima, que puede cambiar en un solo instante. No es un lugar muy agradable. Este mar parece impenetrable. Lo que yace en el fondo es en gran parte un auténtico misterio. Hasta ahora, a varios kilómetros de la costa de Noruega, a cientos de metros bajo el agua, un vehículo teledirigido descubre algo misterioso. Lleva todo este tiempo ahí abajo y nadie había sospechado nada. Parece un barco naufragado de grandes dimensiones, pero ¿qué es? Cuando bajas a las profundidades del mar y ves esto, te das cuenta de que ha sucedido algo terrible. Podría ser cualquier cosa.
no se ha visto ni documentado nunca. Es evidente que hay un barco de algún tipo que nadie ha visto hasta ahora. ¿Cómo podría algo tan grande desaparecer así de la historia? ¿Cuánto tiempo lleva abandonado en las profundidades del mar? Parece que permanece intacto, por lo que todavía podemos recabar alguna pista. Y de todos los lugares del planeta, ¿por qué en el fondo del Mar del Norte? Inmediatamente te preguntas, ¿qué es? ¿Qué hace allí? ¿Qué le ha pasado? Es como si fuéramos detectives en la escena del crimen. Este descubrimiento se produjo de pura casualidad en 2017, durante un estudio rutinario de la empresa Statnett en el lecho marino. Nadie sabía dónde estaba hasta que esta compañía eléctrica de Noruega lo encontró. Lo encontraron a unos 15 metros de uno de sus cables. Se quedaron impactados. Las primeras pistas aparecen desde arriba. Cuando hablamos de ver algo desde arriba, pensamos en ver una superficie desde un avión o un satélite. Pero cada vez que vamos en un barco por estas aguas tranquilas, vemos el fondo del mar, lo cual es lo mismo. Las ondas de sonido penetran en lo más profundo del Mar del Norte y revelan una forma inconfundible en el lecho marino. Lo que vemos son varios barridos de un sonar de barrido lateral que envía la señal hacia el fondo del océano, luego rebota y vuelve al receptor. Parece intacto. Y lo que más sorprende es que parece que ha caído de pie, lo cual es algo muy inusual en un naufragio. No hablamos de un accidente cualquiera. El análisis detallado de las imágenes del sonar proporciona más pistas. Medía 170 metros de largo. Hablamos de un barco grande. Es más grande que 2 edificios de la ciudad de Nueva York. Esto nos hace plantearnos qué tipo de barco puede ser tan grande. Al encontrarse a unos 530 metros de profundidad, resulta muy peligroso que los buzos investiguen el barco naufragado. Por eso, en 2020, un vehículo operado por control remoto de la empresa Statnett busca más pistas. Ahí es cuando te das cuenta de lo horripilante que tiene que ser verse en estas aguas frías y turbias. Mientras el vehículo por control remoto navega en la oscuridad, vemos algo. Poco a poco, el barco va revelando sus secretos. Podemos distinguir formas definidas. Parece que el barco está en muy buen estado. ¿Pero de qué barco estamos hablando? ¿Y cuándo se hundió? Nadie sabía de qué tipo de barco estábamos hablando, pero sí que estaba hecho de metal. Una pista que reduce el rango de fechas. Los barcos de hierro se comenzaron a construir en el siglo XIX, por lo que debe haberse hundido en los últimos 200 años. Lo que es difícil de averiguar es cuándo se hundió. El vehículo por control remoto encontró trozos de metal esparcidos por el lecho marino. Estos trozos resultan muy curiosos. Están cubiertos de algas, pero ¿qué son? Los investigadores creen que pueden ser piezas de un equipo de radar, una tecnología del siglo XX. Pero ¿cómo se hundió un barco de hierro tan grande construido en el siglo XX? Fuera lo que causó el hundimiento, debió de ser algo catastrófico. Y las pruebas que encontraron en el barco lo confirman. Fijémonos en el tamaño de los agujeros en el casco. ¿Es posible que haya chocado con algo, como cuando el Titanic chocó con un iceberg? El Titanic se hundió al chocar con el iceberg Kali, al sur de Groenlandia. Pero este naufragio se produjo al otro lado del océano, en el Mar del Norte, donde rara vez se encuentran icebergs. Entonces, ¿qué pudo haber causado estos agujeros catastróficos en el casco? ¿Y qué tipo de barco era este? Algo entra en escena entre estas aguas oscuras y turbias. Descubren algo increíble. Parecen 2 cañones de una torreta gigante. Cañones de 10 centímetros y medio. Tuvieron que ser 2 cañones muy potentes, un barco que a nadie le gustaría encontrarse en mitad de una batalla. Con esos cañones podían causar un daño incalculable. ¿Se trata de un barco de guerra que se hundió durante una batalla? En ambas guerras mundiales, la flota británica se encontraba estacionada en Scapa Flow, en Orkney, la flota alemana en Kiel. El naufragio se produjo en la mitad. Entonces, ¿a quién pertenecía este barco? De repente, aparece una esvástica en las profundidades.
Una esvástica, el símbolo de la Alemania nazi. Un descubrimiento impactante. Es probable que se trate de uno de los símbolos más inquietantes y amenazantes que te puedes encontrar en un naufragio. Pero es una pista que nos ayuda a concretar una fecha. Se trataba de una parte de la flota del Führer durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que hablamos de un naufragio de cierta importancia. ¿Pero de qué barco hablamos? ¿Y cómo es posible que algo tan grande y poderoso desaparezca sin dejar rastro? La pista nos la deja el lugar donde lo encontraron, en el fondo del Mar del Norte. En abril de 1940, la Alemania nazi comienza la invasión de Noruega. Esta invasión les daba el control del Mar del Norte para poder lanzar operaciones submarinas contra Gran Bretaña. Y liderando la fuerza de la invasión alemana se encontraba el crucero de guerra Karlsruhe. Le instalaron estas armas gigantescas. Tenía una velocidad máxima de 32 nudos, siendo una de las naves más rápidas de toda la Armada alemana. Pero se convirtió en el objetivo de la Armada británica. El HMS Truant lo hundió con un solo torpedo. Pero si el naufragio en el fondo del Mar del Norte es el Karlsruhe, ¿por qué vemos 3 agujeros en lugar de 1? Creo que este es uno de los mayores misterios militares del siglo pasado. Si nos fijamos bien, la imagen del sonar nos da la clave para descifrar el misterio. Si comparamos la imagen del naufragio con una fotografía aérea del Karlsruhe en el mar, coinciden a la perfección. Lo sorprendente es que la tecnología actual no solo nos permite encontrar un barco que se hundió hace casi 100 años, sino que también nos permite visualizarlo e identificarlo. Es como si pudieras subir al puente de mando, arrancar los motores y zarpar. Pero si se trata del naufragio del Karlsruhe, todavía tenemos una pregunta sin resolver. Lo encontraron a 10 kilómetros de donde lo abatieron. Se encuentra en otra parte. ¿Por qué? ¿Y por qué hay 3 agujeros en el casco? Según los informes, un único torpedo británico cayó en la mitad del casco. Y como es de esperar, el Karlsruhe no pudo regresar a puerto por los daños ocasionados. Pero ¿cómo explicamos los otros 2 agujeros? Todas las pruebas apuntan a que los alemanes dispararon 2 torpedos para hundirlo por completo. Se dio la orden de hundir el barco de guerra tras el primer torpedo. Aunque el Karlsruhe cayó en combate, los alemanes invadieron Noruega. Y esta derrota provocó que el primer ministro británico, Neville Chamberlain, cediera su puesto a Winston Churchill. Es una de las batallas olvidadas de la guerra, pero tuvo repercusiones enormes, porque tras la caída de Noruega, Churchill fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña. Y sin Churchill, ¿quién sabe cómo habría terminado la guerra? El Karlsruhe ha permanecido más de 70 años sumergido y olvidado en el fondo del Mar del Norte, hasta que lo redescubrieron desde arriba. Aunque para proteger el lugar del naufragio, la ubicación exacta sigue siendo un secreto muy bien guardado. Es un final muy apasionante. Tenemos un temible buque de guerra que hundieron con varios torpedos durante la invasión nazi de Noruega, y 2 de estos torpedos eran alemanes. Y nadie sabía dónde se encontraba este barco. Me parece increíble que hayamos descubierto esta parte de la historia que habíamos olvidado durante tanto tiempo, solo por investigar en el lugar correcto, en el momento correcto. Algunos misterios que encontramos en la superficie desafían cualquier explicación. Solo cuando miramos hacia abajo, descubrimos sus secretos sumergidos. Frente a la costa noreste de Australia, sumergido debajo de la superficie del Océano Pacífico, se encuentra uno de los mayores misterios del mundo natural. La Gran Barrera de Coral es la estructura individual más grande construida por organismos vivos. Este es el hogar de una increíble cantidad de biodiversidad, de la cual hay especies que no podemos ver en ningún otro lugar. Pero su propia existencia se ve amenazada por el cambio climático. El lugar donde se encuentra la Gran Barrera de Coral en el ecosistema es único en nuestro planeta, no se puede reemplazar. Si la Gran Barrera de Coral está en peligro, nosotros también lo estamos. Pero en 2020, la vista desde el aire reveló algo sorprendente. En el borde de la Gran Barrera
aparecen pequeños puntos negros que parecen manchas en el océano. A primera vista es solo agua, pero si te fijas más de cerca, hay algo más. Hay algo en el agua. Un montón de manchas. ¿Es plástico? ¿Lo hemos creado los seres humanos? Parecen trozos de basura en el océano, manchas negras flotando en la superficie. ¿Es basura humana que cubre el océano? ¿O se trata de un fenómeno natural? Si acercamos la imagen, vemos que estas manchas son, en realidad, tortugas. Hay miles de tortugas. Miles. ¿Qué hacen tantas tortugas juntas? ¿Es normal que se junten tantas tortugas? ¿Es algún tipo de anomalía? ¿Por qué se juntan en ese punto en particular? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué está pasando? Todas se dirigen a la misma dirección. ¿Por qué? ¿Es una señal de advertencia de una especie en peligro? ¿O es una señal de esperanza? Es como uno de esos momentos en los que se produce una especie de fuerza impulsora en la naturaleza. Como si todas las tortugas tuvieran algo en mente. Todas están ahí por la misma razón. ¿Pero cuál? Lo más impactante es que todas son tortugas marinas verdes, una especie en peligro de extinción cuyo hábitat está en peligro. El coral es muy sensible a los cambios en el medio ambiente. Si el agua se calienta un poco o si contiene contaminantes, se produce lo que conocemos por blanqueamiento de coral. Está acabando con la gran barrera de coral. ¿Es posible que las tortugas estén abandonando la gran barrera de coral porque está desapareciendo? Y si es así, ¿por qué lo hacen juntas? Los animales van donde hay comida. Entonces, ¿es eso lo que está pasando aquí? El hambre es un gran estímulo, tanto para los humanos como para los animales. Pero si observamos a estas tortugas, vemos que no se alimentan, no se detienen, van directas a alguna parte. Pero no sabemos dónde. Si no buscan comida, ¿qué están haciendo? Cuando observamos a estas tortugas desde el aire, nos recuerda a las grandes migraciones de animales. Como los renos de Laponia, el caribú en los páramos congelados de Canadá o las gacelas del Serengeti. La migración está repleta de misterios. ¿Cómo saben los animales hacia dónde van? ¿Cómo saben dónde están? Guiadas por el campo magnético de la Tierra, el destino de las tortugas es la isla Rein, uno de los 7 arrecifes que se encuentran separados de la gran barrera de coral. Este refugio para tortugas alberga la colonia más antigua y grande del mundo. No van buscando comida, sino a poner sus huevos. Cuando lo hacen, regresan a la misma playa donde nacieron. En este caso, un parque nacional protegido donde una asociación de científicos, gobierno, empresas y las islas de Ugar, Mer y Erup, de las naciones de Butati y Meriam, a las cuales pertenece el parque, trabajan para restaurar los hábitats de la isla y sus especies a través del proyecto de recuperación de la isla de Rein. Desde el aire, los investigadores pueden contar la población total de tortugas. Contar las tortugas es la parte más básica de la gestión de sus poblaciones. Si no podemos contarlas, no hay forma posible de saber si se está haciendo un buen trabajo para protegerlas. Si las observamos desde un barco, no estamos viendo el plano general. Hasta que no hemos podido utilizar drones para observarlas desde el aire, no hemos podido obtener una estimación precisa de cuántas tortugas hay. Los resultados son sorprendentes. Hay 64.000 tortugas marinas verdes, un 75% más de lo que estimaban los científicos. Es la primera vez que se pueden grabar con drones. El número de tortugas marinas es increíble. ¿Qué está pasando? Ocurre algo al ver tantas tortugas en el mismo lugar. Por un lado, parece que no están en peligro de extinción porque hay un gran número de tortugas, pero por otro lado, es como tener todos los huevos en la misma canasta. Si les sucede algo a este grupo de tortugas, toda la especie se vuelve vulnerable. ¿Qué puede explicar un aumento tan considerable en una especie en peligro de extinción? Están en peligro y, sin embargo, hay miles de tortugas en esta playa. Este lugar está prosperando. La isla de Rein es un lugar con una biodiversidad única, que tiene una gran importancia cultural para las islas a las que pertenece. Ugar, Mer y Erup, de las naciones de Butati y Meriam. Pero esta gran población de tortugas desconcierta a los científicos. La supervivencia de la gran barrera de coral está en peligro.
Los estudios han demostrado que los corales de la Gran Barrera están en graves problemas. Se trata de un fenómeno llamado blanqueamiento. Cuando la temperatura del mar aumenta, hace que los corales se vuelvan blancos, señal de que están al límite. Se han producido todo tipo de blanqueamientos y cada vez van a más a medida que se calienta el planeta. ¿Y si la Gran Barrera de Coral desaparece? Miles de especies también lo harán. Al estar debajo del agua pensamos que la Gran Barrera de Coral es algo aparte, que no forma parte de nuestro planeta. Pero sí, es una parte vital de nuestro ecosistema global. No es diferente de las selvas tropicales o el Ártico. La Gran Barrera de Coral está en peligro. Entonces, ¿cómo es que está aumentando el número de tortugas verdes? Una de las respuestas podría estar al otro lado de la Gran Barrera de Coral. En 2020, los investigadores oceanográficos detectaron una anomalía extraña en el fondo del mar. Sabemos que el océano está al límite, por lo que esto es un rayo de esperanza. La naturaleza sabe cómo sorprendernos. Pensábamos que la isla Rein era uno de los 7 arrecifes separados de la Gran Barrera, pero ahora han descubierto un octavo. Es el primer arrecife de coral que se descubre en los últimos 120 años. Desde el aire, la magnitud del arrecife es asombrosa. Se eleva hasta 40 metros de la superficie y luego desciende medio kilómetro hacia el océano. Es una estructura enorme, más alta que el Empire State. Y está viva. Un arrecife de coral enorme recién descubierto y repleto de vida. Y es posible que haya más arrecifes como este que no hayan sido descubiertos todavía. Lo sorprendente de este descubrimiento es que abre la posibilidad de que haya muchos más arrecifes. Este arrecife de coral recién descubierto nos proporciona una pista del éxito de las tortugas verdes en la isla Rein. Los investigadores colocaron rastreadores GPS en varias tortugas de la isla Rein para ver a dónde iban. Estos rastreadores las siguen durante un año. Es algo digno de ver. Las tortugas marinas son los animales que mejor desaparecen. Se adentran en el océano, se pierden. Pero con estos rastreadores podemos saber dónde están y ver cómo les va una vez al año. Vemos que van en busca de comida y que sus zonas de alimentación son arrecifes en buen estado. Los investigadores ya han visto tortugas verdes en este nuevo arrecife, pero ¿cuántos hay? Todavía no lo sabemos, pero hay quien estima que puede haber miles. Es un nuevo panorama en el que tenemos un ecosistema inexplorado, que es aún más grande y sorprendente de lo que los científicos creían. Este descubrimiento del arrecife es una prueba más de que no sabemos casi nada sobre los océanos. El mar es el lugar que menos ha explorado el ser humano de toda la Tierra. Y la pista desde el aire les ha dado a los científicos nuevas esperanzas en cuanto a la tortuga verde en peligro de extinción. Sin el uso de los drones no lo habríamos descubierto. Hay un estudio en curso para hacer un seguimiento a esta población de tortugas que parece estar aumentando. Lo bueno es que tienes una especie en peligro de extinción. Lo normal sería que estuviera dispersa y fuera difícil de encontrar, pero todas se han juntado en el mismo sitio. Esto nos hace más fácil la labor de conservación. Solo hay que proteger esta zona para que haya probabilidades de proteger a gran parte de la especie. Es una señal prometedora de que, con un poco de ayuda del ser humano, la población de tortugas verdes podría recuperarse. Las tortugas marinas llevan en nuestro planeta unos 100 millones de años o más, es decir, más que los seres humanos. Por eso son una parte esencial de nuestro planeta. Desde una antigua iglesia en Turquía a un pueblo rumano enterrado en lodo, pasando por un secreto de guerra en el fondo del mar. Las imágenes desde el cielo revelan misterios que yacían sumergidos y ocultos.